viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Y bueno, aquí estamos para aprender, para crecer y madurar dando fruto. Y de eso se trata realmente. Entonces, en ese orden de ideas, me alegra tener aquí a Henry, a Laura, a Luis Vicente, miembros de la iglesia. Poco a poco otras personas van a ingresar, pero me gusta que los miembros de la iglesia sean todos juiciosos. Voy a pedir el favor a Laura, Gladys Quiroga, pastora Gladys Quiroga desde Villavicencio, muy buena noche, bienvenida. Un abrazo en Cristo, la distancia. Le voy a pedir el favor a Laura Ruiz, que oremos entregando este tiempo al Señor. Amén, Laura, por favor, oras. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor, porque has inquietado, Señor, la vida de las personas que estamos aquí conectadas y los que están próximos a conectarse, Señor. Que seas tú, Dios mío, llenándonos, Señor, de tu conocimiento, Señor amado, dándonos, Señor, ese deseo, Señor, y que sigamos con ese sentir, Dios, de seguir estudiando, Señor, tu palabra, de seguir llenándonos, Señor, de tu Santo Espíritu. Te agradecemos, Señor amado, por la vida del pastor. Deseamos que seas tú, Señor, tomando la vida, Señor, del pastor, su boca, llenándolo, Señor, completamente de ti, Dios, para que seas tú hablándonos, Señor, a través de la vida de él, Dios. Te pedimos, Señor amado, de tu sabiduría, Señor, y de tu conocimiento, que lo que vamos a aprender en esta noche, Señor, lo podamos poner por obra, Señor amado, en nuestra vida, Señor, aplicarlo, Señor, y atesorarlo en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Laura. Bueno, superando lo mejor. Ese es el título global para el estudio de Hebreos. Y en esta noche vamos a trabajar bajo el título Él habla, yo escucho. Si quisiéramos titular puntualmente la enseñanza de hoy, esa es, Él habla, yo escucho. Esta es la parte 2 del desarrollo de la enseñanza de Hebreos. Y desde ya los invito a que nos ubiquemos en el libro de Hebreos, justamente. El libro de Hebreos. Vamos a estar allí. Y permítame decir, mis hermanos, que nuestro Dios, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, ha sido muy enfático desde los inicios al enfocar en su enseñanza un principio esencial. Esencial. Es un principio esencial para poder caminar en esa obediencia a la fe y a la verdad, como Él lo establece en su palabra, como Él lo demanda, como Él lo exige. Y es que Él habla, nosotros escuchamos. Él habla, yo escucho. Él habla, tú escuchas. Él habla, nosotros escuchamos. Ese es el principio número 1. Lógico, Él también nos escucha, pero es que el principio de la relación con Dios está en que Él habla, nosotros escuchamos. Partimos de ahí, partimos de ahí. Y esto se ve claramente establecido desde Edén. Y desde allí, desde Edén, Dios siempre ha manifestado su deseo de establecer y mantener una excelente relación en una muy excelente armonía, de la mejor comunión, plena comunión con el hombre, con su creación, llamémoslo así, especial, predilecta, si lo podemos citar de esa manera, porque nos hizo con sus manos. El hombre, la creación estelar de Dios. Por lo tanto, en consecuencia con esto que acabo de decir, la, la forma directa, profunda y exhortativa que Dios establece en su diálogo a través de la escritura
esa enseñanza que Él permanentemente presenta, hay que, hay que recibirla con un propósito claro, y es que es la única forma que tenemos de aprender de Él, de saber de Él y de entenderlo a Él, escuchándolo, escuchándolo. Y el propósito divino está en que nosotros le escuchemos para Él poder revelar su voluntad y dar luz a su palabra para que la pongamos en acción de acuerdo a lo que Él desea que se haga. Por eso nuestra atención y plena atención es en pro de su palabra, de lo que Él dice y hace a través de su palabra. Otra verdad que también nosotros debemos tener muy presente, que en hebreo sí que se deja en claro, es que la verdad absoluta de Dios se manifiesta en su propia palabra. Y esa exposición reveladora al hombre es la buena y agradable voluntad de Dios. Y sin esa revelación nosotros estaríamos a oscuras, porque nosotros no podemos descubrir a Dios. Dios es quien se revela. Más aún, recordemos que la misma palabra dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y uno podría decir, pero ¿por qué Él vino a buscar lo que estaba perdido? Y una respuesta algo jocosa que podría causar efectivamente risa, que suena como muy de pronto simplista, es una respuesta que tiene absoluta profundidad y sentido en la verdad. La respuesta es, Él vino a buscar lo que se había perdido, al hombre perdido, porque simple y llanamente el hombre perdido no lo iba a buscar a Él. Así, es simple, pero es verdad. El hombre no lo iba a buscar a Él. No tenía cómo buscarlo a Él. Una prueba, Pastor Daniel, de ello. Sabemos por Génesis que cuando el hombre fue expulsado de Edén, echado de Edén, sacado de Edén, Dios puso un querubín con una espada que daba vueltas para impedir que el hombre regresara. O sea que aunque el hombre quisiera, no podría buscarlo a Él. Y de hecho el hombre muerto en delitos y pecados no lo va a buscar a Él, no lo busca a Él, porque está muerto en sus delitos y pecados. Justamente. El salmista plantea con claridad que cada aparte de la palabra es verdad. Y en consecuencia nosotros partimos de ahí. La palabra es cierta. Lo que se escribe es cierto. O sea, lo que Dios habla es cierto. Es una verdad y la suma de la palabra de Dios es la absoluta verdad de Dios. La absoluta verdad de Dios es la suma de su palabra. Y esto lo dice el Salmo 119, 159. El Salmo 119, 159 dice, Salmo 119, 159 dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Esa debería ser una expresión permanente de nosotros. Esa debería ser una expresión constante de nosotros. Esa debería ser una manifestación diaria de nosotros. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Eso está en el Salmo 119, 159, 160. Qué palabra tan hermosa, tan oportuna, tan necesaria y tan coherente con lo que estamos hablando para desarrollar ahorita Hebreos en su verso 1 y 2. Entonces, nos encontramos con un mensaje perfecto, siempre oportuno y muy necesario. El mensaje que viene del cielo. Y el emisor, la fuente, el origen del mensaje es Dios.
Dios, el eterno Dios. Atentos a esto. No se nos puede olvidar, hermanos. Debemos mantener esto perfectamente claro en la mente, en el corazón, en todo nuestro ser. Nuestro ser. Yo no estoy hablando del alma y del corazón solamente. Nuestro ser. Que la fuente del mensaje, la fuente de la palabra es Dios. Y el receptor es el hombre. Nosotros somos los receptores de ese mensaje que es la palabra. Y de acá se desprende, de este principio esencial que acabo de decir, se desprenden dos preguntas pertinentes. Y sus respuestas nos deben situar en una realidad clarísima ante esta verdad con Dios. ¿Cómo ha escuchado el hombre a Dios? Primera pregunta. Y no es necesario que cada uno empecemos a responderla, sino simple y llanamente nosotros mismos la respondemos. ¿Cómo ha escuchado el hombre a Dios? Interesante pregunta. Y la segunda es, ¿cómo lo estamos escuchando ahora? La pregunta número 1, ¿cómo ha escuchado el hombre a Dios?, tiene un contexto histórico. Abarca los tiempos. Ok, ¿cómo ha escuchado el hombre a Dios? Y ahora me ubico de manera más específica en lo personal allí. ¿Cómo lo estamos escuchando ahora? Y ahí estoy yo metido, como se dice popularmente. ¿Cómo lo estoy escuchando ahora? Y si lo escuchamos de determinada manera, y si Dios enfatiza en su palabra que siempre estaba hablando, esto quiere decir que hay una forma correcta de escuchar a Dios. Si Dios siempre ha estado hablando, hay una manera correcta de escuchar a Dios. ¿Cuál es la manera correcta de escuchar a Dios? Esa es una pregunta interesante. ¿Será que la tenemos clara nosotros? Yo creo que todos la tenemos de alguna manera identificada, pero es necesario claridad al respecto. ¿Cuál es la forma correcta de escuchar a Dios? Alguien puede decir, pastor, la manera correcta de escuchar a Dios es cuando hay silencio total y estoy concentrado. Bueno, la forma correcta de escuchar a Dios es que cuando yo estoy caminando por las montañas, viendo la naturaleza, y yo lo escucho. No, la forma correcta de escuchar a Dios cuando yo estoy en la iglesia, en el templo, estoy alabando y adorando. Cuando escucho el mensaje. Bueno, respuestas hay muchísimas, pero si responde en claridad a lo que estamos preguntando, en razón de lo que hemos venido diciendo. Dios desea establecer y mantener un fluido diálogo revelador con el hombre. Y Él no ha dejado de emitir su mensaje. Él sigue hablando, sigue emitiendo su mensaje. Y aquí volvemos a enfatizar y es necesario recordarlo. Un diálogo presenta tres componentes en esencia, tres componentes presenta un diálogo. El emisor, la fuente, el origen, el mensaje como tal y el receptor. No estoy hablando del mensajero, estoy hablando del mensaje. El emisor o fuente, el mensaje, el receptor. Es el hombre como receptor quien no se ha dispuesto a recibir y aplicar el mensaje para su vida. El mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y esta respuesta, o esta afirmación, no respuesta, sino esta afirmación es tan contundente porque los hechos que nos rodean, que vemos, avalan esta afirmación. La sustentan, la sostienen. El hombre como receptor del mensaje de Dios
no sea dispuesto a recibir y aplicar el mensaje. Atentos a esto. Un mensaje lo puede escuchar muchas personas, pero no todos los que escuchan el mensaje lo reciben. Y no todos los que reciben el mensaje lo aplican. Y la idea es escuchar el mensaje, recibirlo y aplicarlo. Dios desea esto. Yo creo que vamos por buen camino y estamos entendiendo. Entonces el hombre, es claro que el hombre de muchas maneras, como receptor, como objetivo del mensaje, no se ha dispuesto a recibir y aplicar el mensaje, aunque lo ha escuchado. Para su vida. No ha considerado el mensaje en su diario vivir, en su eternidad menos. Ese diálogo propuesto y diseñado por Dios, ese diálogo diseñado por el Señor, propuesto por Él, tuvo una desafortunada interferencia maligna: el pecado. El pecado. Pongámoslo en un contexto jocoso. Dios te hace una llamada telefónica y el diablo chuza la llamada para interferir y sabotear la llamada. En el diálogo de Dios con el hombre, intervino el enemigo de la justicia con el pecado. Y saboteó la comunicación. Visto, mis hermanos, desde todas las caras, desde todas las aristas, desde todos los ángulos, en cualquier forma, en cualquier sabor, en cualquier contexto, en cualquier condición, pecado es y ha sido pecado y será pecado. Y esto es todo lo que está en contra de lo que Dios establece. Todo lo que se oponga a ese mensaje que Dios envía está contra Dios y es pecado. Entonces, ante estos hechos, para superar la encrucijada del hombre y esa condición del hombre, Dios dispuso la solución para restablecer este diálogo. Dios plantea la solución, la única solución posible, la única forma o manera correcta de escuchar a Dios y recibir su mensaje bajo la gracia es reconociendo y aceptando la superioridad absoluta de Jesucristo en todo. La única forma o manera correcta de escuchar a Dios y recibir su mensaje bajo esta dispensación de la gracia, porque estamos aquí en la dispensación de la gracia, reconociendo y aceptando la superioridad absoluta, plena, total de Jesucristo en todo. Recuerde que la semana pasada, hace 8 días, hablamos de la superioridad de Jesucristo. Y que Hebreos se enfoca en plantear la superioridad de Jesucristo. Y como estamos hablando de un mensaje, y tengan muy presente lo que estoy diciendo, porque sé que este contexto y esta palabra mensaje, perdón, mi gatita está aquí muy inquieta. Bueno, perdón, con mi gatita es la más pequeña y es muy inquieta. Las otras dos son mayores y son más mesuradas, pero esta es la pequeña y a veces se pone terremotico, pero aquí está inquieta. Entonces les decía, estamos hablando de la superioridad de Jesucristo y esa fue la introducción que hicimos la semana pasada. Y la palabra mensaje, el mensaje, hay que tomarla muy en cuenta en el desarrollo del libro de Hebreos, porque sé que para más de uno va a ser novedoso lo que vamos a enseñar a través de estos días. Yo lo sé, va a ser novedoso y va a tal vez a contrariar, o no contrariar, sino a
corregir algunas ideas que tenemos interpretativas o algunas enseñanzas equivocadas de la palabra en Hebreos. Y nos va a dar solidez a lo que estamos planteando. En virtud de lo que estamos diciendo, entonces, ¿cuál es la base bíblica con la cual el Señor nos permite esta noche trabajar? Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice la Escritura en estos términos. Hebreos 1, 1 y 2. Dice, y estoy leyendo en la Reina Valera del 60, nuestra versión base. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Estos dos versículos, hermano, dan para algo maravilloso. Lo vuelvo a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, tengan en cuenta esto, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Subrayemos lo siguiente. Número 1. Dios, fuente de toda gracia. De allí viene la enseñanza, el mensaje. Dios, habiendo hablado, continuo, un presente continuo, aunque venga desde el pasado, se ha dado de manera continua, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, sí, hablamos del pasado, a los padres, a los patriarcas, a los profetas, al pueblo de Israel, etcétera, a los hombres de antaño, etcétera. Por los profetas, usó los profetas, por medio de los profetas habló. En estos postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. En estos postreros días, el original griego, vamos a aquí hacer una anotación. En estos postreros días, el original griego quiere decir ahora. Ahora. En estos postreros días, o sea, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y Él es Jesucristo. O sea, miren una cosa. Vamos mirando acá, antes de entrar a desarrollar más puntualmente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Muchas veces, de muchas maneras, ojo con ese plural, no es algo singular. Muchas veces, de muchas maneras, profetas, por medio de los profetas. Muchos profetas, muchas veces, de muchas maneras. Antaño, pasado. En estos postreros días, ahora, quiere decir eso, ahora, nos ha hablado por el Hijo, singular. Fíjese cómo hay un contraste absoluto entre lo que plantea el verso 1 en ese plural que dice habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tipo a los padres por los profetas, plural, varias veces, más de dos seguro, muchas veces, más de dos, mucho más, lo sabemos por la misma escritura. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, singular, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado una sola vez. Nos sigue hablando por medio de una sola persona,
Vamos a ver. Entonces aquí deducimos algo clarísimo y de primera instancia. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hablar. Y eso es bien interesante entenderlo. Dios no ha dejado de hablar. Y le damos una gloria a Dios, aleluya, porque no ha dejado de hablar. Contamos con su palabra. Lo que Dios ha venido hablando, tal y como lo leemos acá en estos dos versículos de Hebreos 1, Hebreos 1, 1 y 2, lo que la Escritura nos enseña, lo que Dios ha venido hablando es un mensaje permanente y continuo. Un mensaje permanente y continuo, directo de Dios al hombre. Directo de Dios al hombre. Y Dios habla directo y en específico al hombre. Acá, hermano. Acá en Hebreos, capítulo 1, verso 1. Verso 1. Hebreos 1, verso 1. Donde dice, vuelvo a leer, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí el autor de Hebreos está contemplando el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Está mirando lo que Dios dejó establecido desde el Génesis y que está registrado de Génesis a Malaquías. Y en este verso 2, el autor de Hebreos ya enfoca al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, a la dispensación de la gracia, a la persona de Jesucristo. Fijémonos, a la persona de Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, nos ubica y nos establece y nos permite encontrarnos con un desafío mayúsculo al interior de la iglesia. Para los que enseñamos la palabra, para los pastores, para los que están en el desarrollo del ejercicio de liderazgo y que van proyectados a ser maestros, a ser pastores, pero a todos nosotros nos conlleva a involucrarnos en el propósito, porque todos somos evangelistas, de una u otra manera llevamos un mensaje también. Y de hecho llevamos el mensaje como propósito divino al cumplir la gran comisión. Esto es un desafío, como venía diciendo, impresionantemente grande, de altísima responsabilidad. Porque entendemos entonces, el valor, o dimensionamos mayormente el propósito del discipulado, de predicar la palabra, porque hay que conducir al creyente, hay que conducir a quien escucha la palabra y la recibe, a que escuche bien y de manera eficaz la palabra de Dios. Debemos entender la necesidad que hay hoy más que nunca de que la gente debe escuchar bien y de manera plenamente eficaz la palabra de Dios. Somos pastores, mis hermanos. Ministramos ante 1, 2, 3, 4, 50, 100, 200 personas. Servicio dominical, el ayuno, el servicio en casa, donde sea que estemos. Donde sea que estemos. Pero hay que conducir a la persona a que escuche bien
en forma eficaz la palabra del Señor. Y para que la persona escuche bien y en forma eficaz la palabra del Señor, nosotros debemos llevar el mensaje bien y de manera eficaz y con responsabilidad la palabra del Señor. Y Jesucristo es el ejemplo. Para aplicar lo anterior, para aplicar lo que acabo de decir, y enfatizar, mi hermano, mi hermana, en cada corazón la absoluta superioridad de Jesucristo, la absoluta, total y plena responsabilidad de Jesucristo, lo primero es entender, por favor, escuchemos bien esto que es repetitivo, pero necesario dimensionarlo. Los de IJ La Gloria, los que me conocen saben que yo uso mucho esa expresión, dimensionar. Lo primero es entender y dimensionar que no hay que quitar los ojos de Jesús. O sea, quien predica, quien enseña, quien discipula, quien ministra la alabanza, la adoración, quien presta el servicio en la iglesia con los niños, con lo que sea, quien hace una visita en la actividad que está haciendo, es el primer comprometido en mantener los ojos puestos en Jesús. Porque eso implica comunión. Eso implica comunicación. Eso implica luz y dirección de parte del cielo. ¿Por qué esto es tan importante? Para que quien recibe el mensaje lo reciba bien, lo escuche bien, sea eficaz y el Espíritu Santo pueda obrar. Porque la materia prima que usa el Espíritu Santo es la palabra. La semilla que queda ya en cada corazón es la palabra, y lo que usa el Espíritu Santo es la palabra, el mensaje. Ya vamos a ver más adelante por qué es tan trascendente esto. Es que no podemos desconocer, amada familia, que el plan de Dios sigue vigente. El plan original de Dios sigue vigente, no ha sido alterado. Y Dios no le ha hecho cambios a ese plan. No. No. Él revela su plan. Y por lo mismo, hemos entendido que Dios ha hablado siempre y seguirá haciéndolo en términos de la voluntad divina, del propósito santo, del plan celestial, en propósito de sus intereses, en pro de lo que Él ha planeado en los tiempos establecidos por Él. Porque hay tiempos y Dios pone límites. Hay tiempos y Dios pone límites. Y estamos llegando a los límites. Lo que hemos leído, entonces ubiquémonos, no podemos perder aquello de que Dios habló de muchas maneras a su pueblo. Es lo que dice Hebreos 1:1. Dios habló de muchas maneras a su pueblo. Y sabemos por la misma escritura que poco a poco fue revelando su plan. En forma progresiva se fue revelando a su gente. En forma progresiva fue entregando la revelación de su propósito y plan. Pero si somos cuidadosos, hermanos, hermanas, hay algo acá. Dios ha mantenido, y atención con lo que estoy diciendo, que tal vez esto es lo más importante de esta noche. Si quieres llevarte algo especial esta noche, llévate lo que voy a decir ahora. Dios ha mantenido dentro de su mensaje una parte que es
común desde el Génesis 1:1 hasta a través de toda la línea de tiempo que cobija la Escritura. En ese mensaje hay algo que es común y que no se altera, que permanece ahí desde el comienzo. Y Dios ha ido revelando y ha dejado ver esa parte común de muchas maneras. Ya vamos a ver cuál es esa parte común. Miren, Hechos 3, del 20 al 24. Vamos a Hechos 3 del 20 al 24. Vamos a buscar Hechos 3 del 20 al 24. Dice la palabra así, en Hechos 3, 20 al 24. Aleluya. Hechos 3 del 20 al 24. Dice la Escritura en estos términos, acá en la Biblia que tengo a mi mano, gracias al Señor. Hechos 3 del 20 al 24. Dice la Escritura de Hechos 3 del 20 al 24. Y él envía a Jesucristo. No, ¿cómo así? ¿Cómo quedó esto? Hechos 3. Sí, estoy leyendo bien. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la... Voy a pasar aquí ahorita. Acá. De la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Esto nos quiere decir que hay una parte en el mensaje que se mantiene, que es constante, que no se altera, Él envió a Jesucristo, que fue anunciado. Y ha cumplido su parte. Miren, atentos. Las diferentes circunstancias para el hombre, los diferentes tiempos para el hombre, las diferentes etapas históricas para el hombre, era para Dios un paso más en su revelación planeada. Cada dispensación, cada circunstancia vivida, cada hecho acontecido, cada registro histórico que la misma palabra nos presenta, era para Dios un paso más en su revelación planeada. En el antiguo pacto, Dios habló a través de personas escogidas por Él y establecidas por Él. Por los sacerdotes, por ejemplo. Profetas. Pero hay cuatro formas de comunicación que Dios en esencia utilizó con relativa frecuencia y está registrado en la Escritura, en el Antiguo Testamento. La palabra está registrada. Él habló por profetas, reyes y sacerdotes, hombres establecidos por Él, ungidos por Él. Profetas, reyes y sacerdotes. Podríamos anunciar aquí también la época de los jueces. Él también habló a personas para que llevaran mensajes a través de sueños, visiones y señales. Job, Gedeón, Daniel, etc. Sueños, visiones y señales. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Sueños, visiones y señales. Él habló a través de circunstancias y hechos marcados en el registro histórico, en el registro bíblico. Por ejemplo, Moisés en la zarza, el hecho de la zarza, la manifestación de Dios en la zarza, que la zarza ardía pero no se consumía. Y la cuarta
Y la cuarta, el Señor ha hablado y sigue hablando a través de la palabra como verdad escrita. Y ya en los tiempos de Esdras y Nehemías enseñaron al pueblo usando palabra escrita. Estos 4 hechos que estoy citando están plasmados en la Escritura. En esencia, en el Antiguo Testamento. Pero con Jesucristo, sobrepasa y evidencia plenamente la superioridad del Señor a todo lo anterior. Eso es lo que está planteando Hebreos. Desde el 1.1, 1.2. Y ya desde el 1.2 se empieza a ver esa superioridad. Por eso, hermanos, al estar Jesucristo presente, el único del Padre, el Hijo de Dios, Dios mismo, por ello, en virtud de esto, en razón de lo que acabo de decir, como consecuencia de lo que acabo de citar, es tan dramáticamente necesario entender, aceptar, vivir y enseñar que solo Jesucristo es quien habla actualmente. Solo Jesucristo es quien habla actualmente. Ay, hermano, pastor, está Mateo. Sí, está Mateo, está Lucas, está Juan, está Marcos, están los evangelios, sí, está Hechos, sí, está Romanos, sí, está Pablo con todas sus epístolas, sí, pero es Jesucristo quien está hablando actualmente. Hebreos lo dice. Vamos otra vez a Hebreos. Que alguien está sorprendido por allí. ¿Cómo así? Entonces toda la Biblia, ¿qué, pastor? ¿Y qué es lo que dice? Hebreos, hermano. Me remito a Hebreos nuevamente. Yo sé que con lo que vamos a aprender de Hebreos se nos va a mover el piso a más de uno. Dice: en estos postreros días, y estamos en los postreros días. 1.2 de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y de hecho, por el Hijo no es la mejor manera de decirlo, porque en el original griego dice por hijo, y no está el artículo él. Ya después hablamos de eso un poquito. Pero él es Jesucristo quien nos habla actualmente, porque él es el verbo, él es la palabra. Es, vuelvo a decirlo, dramáticamente necesario entender, dimensionar, pesar, analizar, discernir, entender, para lograr aceptar y vivir y enseñar, lógicamente, transmitir, comunicar, que solo Jesucristo es quien habla actualmente. Solo Jesucristo. El verbo hecho carne es quien habla. Lo hace bajo su condición de Dios, en virtud de su gracia y en expresión de su amor. Y con esto permite y otorga poder en la oración, en la comunicación con Él. Y un obrar majestuoso del Espíritu Santo que guía al creyente y revela esa palabra. Y cuando el Espíritu Santo revela la palabra, está revelando a Jesucristo mismo. Y cuando el Espíritu Santo está convenciendo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, está convenciendo del poder, de la necesidad de Jesucristo en la vida del oyente, del receptor del mensaje. Por eso hoy caminamos por fe, no por señales. Nosotros no le ponemos señales al Señor tipo Gedeón, no. En su momento Gedeón lo hizo. Nosotros hoy caminamos por fe. Por eso contamos con el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos señales, tratamos de escuchar al Espíritu Santo
Y si escuchamos al Espíritu Santo, estamos escuchando a Jesucristo mismo, la palabra. Él habla hoy, sigue hablando. Aleluya. Juan 14, 6, 7. Juan 14, 6, 7. Pasaje muy conocido, lo sabemos de memoria, 14, 6, pero no tanto el 7. Jesús le dijo a su discípulo: yo soy el camino, dijo el Señor, y la verdad y la vida. En el griego, lo que este pasaje dice es lo siguiente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso fue lo que dijo Jesús. Ojo, es mucho más profundo entenderlo, y hay que entenderlo de esta manera. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando el Señor usa el yo soy, habla, todo el camino se concentra en mí. Toda la verdad está en mí. Toda la vida soy yo. No hay opción fuera de mí, lo que está diciendo el Señor. Por eso cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, puede afirmar con contundente realidad y eterna verdad lo siguiente: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto quiere decir, nadie viene al Padre si yo no lo presento, si yo no lo llevo, si no está conmigo, si no está en mí. Y viene el número 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Estamos viendo el mensaje. Jesucristo es el mensaje. Jesucristo mismo. La vida, la verdad, el camino, el mensaje del cielo. En otras palabras, Jesucristo, el Evangelio, las buenas nuevas que Dios envió a los hombres. Aleluya. Ya no hay muchas maneras. Como lo dice Hebreos 1.1, vuelvo a leer Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Con Jesucristo ya no hay muchas veces ni muchas maneras. No, Señor, ya no. Ya no hay muchas veces ni muchas maneras. Ya no. Ahora hay una manera, un solo camino, y hubo una sola vez. La cruz es única, una sola vez. El camino es único, Jesucristo. El nuevo nacimiento es uno solo, no hay otro. Nacer de nuevo es una sola vez. Pero preguntamos ahora. Preguntamos. Dice la Escritura que Dios ha hablado de muchas formas, sí, pero ahora ha hablado por el Hijo. Preguntamos ahora, y la pregunta es válida. Recuerden que yo estaba diciendo hace un momento que dentro de todo ese mensaje que viene del cielo hay algo que es común. En todo ese proceso de revelación hay algo que es común. Desde Génesis 3.15, por ejemplo, cuando se habló de la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, la simiente. De ahí en adelante, todo esto, hay algo que es común. ¿Qué es lo primero que habla o declara el Señor a la humanidad? ¿Qué es lo primero que habla o declara el Señor a la humanidad? ¿Qué es lo primero que habla o declara el Señor a cada persona en particular? Cuando esa persona escucha el Evangelio, escucha el mensaje. Esto es un principio esencial de evangelismo.
un principio esencial para abordar a una persona no creyente. Marcos 1:15 dice, ¿qué es lo primero? La pregunta que se plantea, ¿qué es lo primero que habla o declara el Señor a la humanidad? ¿Qué es lo primero que habla o declara el Señor a cada persona? En particular cuando esa persona escucha. ¿Qué es lo primero que debe escuchar, o qué es lo que debe escuchar el oyente o los oyentes cuando se está evangelizando, se está llevando el mensaje? Esa es la pregunta. ¿La estamos entendiendo? Marcos 1:15 dice. Marcos 1:15 dice, hermano, atentos. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Atención, el tiempo se ha cumplido. Llega a un límite. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ojo con esto. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién dice esto? Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue lo primero que declaró Jesús al empezar su ministerio terrenal, después de haber sido bautizado por Juan el Bautizador, Juan el Bautista. Atención, estamos hablando de Marcos 1:15. Santo Dios del cielo. Juan 14, 1-4 dice así. Juan 14, 1-4 dice lo siguiente. Atentos. Juan 14, 1-4 dice lo siguiente. Está hablando Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Un principio de evangelismo. Hay que conducir a la gente a creer en Jesucristo y que entienda que el camino a Dios es Jesucristo, porque Él es Dios mismo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y da la razón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero viene lo siguiente. Y si me fuere y os preparara el lugar. Atentos, sigan con cuidado ahí. Estoy en Juan 14, 1-4. Es bueno que abra la Biblia, hermano. No solo que anoten. Es que lo mejor, el ejercicio más apropiado es no solo anotar, eso está bien. Pero lo ideal es tener la Biblia abierta y poder uno seguir con sus ojos lo que escucha. Y le queda mejor el mensaje en su corazón, seguro. Lo digo por mi propia experiencia de memotecnia y ejercicio de aprendizaje. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando Jesús. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando del arrebatamiento. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Quién? Jesús. Estábamos hablando que en el mensaje que emite Dios hay un común denominador. Hay algo en común en toda la escritura. Juan 12:48. Juan 12:48. Dice así. Juan 12:48. Dice así. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ojo, mis palabras, mi mensaje,
El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, el que no recibe mi mensaje, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y quién es el que va a juzgar en el día postrero? Jesucristo mismo, sentado en el trono blanco. Ahí está hablando del juicio para los incrédulos. Jesucristo mismo. Por eso en Hechos 30:31 leemos lo siguiente. Sigan con cuidado, sigan con cuidado. Dirán, el pastor se dedicó a leer versículos. Espérese un momento, tranquilo, tranquilo. Ya casi terminamos, pero aquí viene lo bueno. Hechos 17:30-31. Vaya a la Biblia ahí usted sabe llegar rápidamente. Mis escuchas esta noche son hábiles con la Biblia, son personas que llevan años en el Evangelio y llegan rápido a los pasajes. Hechos 17:30-31 dice la Escritura. Ok, Henry, gloria a Dios. Hechos 17:30-31. Mire lo que dice ahí. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentidos y creed. ¿Qué manda Dios a todos los hombres? Que se arrepientan. El mensaje, el núcleo del mensaje, ¿cuál es ese? ¿Cuál es? Que se arrepientan. Que crean en Dios, que crean en Jesucristo. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, 17:31 de Hechos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿A quién levantó a los muertos? A Jesucristo. Y de ahí, Pablo también nos afirma lo siguiente, Romanos 2:16. Ahora vamos a Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16. Es un pasaje impresionante, Romanos 2:16. Y le voy diciendo a la iglesia UJ La Gloria que el Señor ha puesto en mi corazón que tan pronto terminemos de enseñar el Sermón del Monte, vamos a empezar a enseñar el libro de Romanos, que va a ser algo espectacularmente hermoso. Es algo que tengo en mi corazón de volver a enseñar Romanos. Es apasionante estudiar Romanos. Bueno, eso es un lapsus. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Tengan esa palabra presente. Evangelio, dice Pablo. Bueno, el libro de Hebreos, en Hebreos 1 y 2, en el 2 básicamente, nos está diciendo que Dios no ha dejado de hablar. El mundo no tiene cómo desmentir la verdad de la generosidad divina. Él siempre ha estado hablando. Y en ese contexto de lo que Dios habla y revela, hay un núcleo que se llama la salvación. Léase el Evangelio, entiéndase Jesucristo, el único camino, Jesucristo el Salvador. Todo mensaje que tenga como propósito presentar la opción de salvación, de hablar de esto, del Evangelio, de Jesucristo el Salvador, habiéndole dicho a la gente su condición y realidad y verdad eterna sin Jesucristo. Y después viene la opción que plantea Dios, la única posible. Es importante entender entonces, es importante entender esto. Los profetas hablaron, proféticamente, lógicamente, los profetas hablaron anunciando al Hijo. Anunciando al Hijo. Eso lo vemos en varios pasajes, múltiples pasajes. Desde Génesis 3:15. Isaías 53, por ejemplo. Varios pasajes. Salmos 22, por ejemplo. Los profetas hablaron anunciando al Hijo.
Y llegado el tiempo, se cumplió lo anunciado por los profetas. Es lo que Pablo recoge y plantea en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo escribió esto. Vamos al 4:4, 4:5 de Gálatas. Dice así, Gálatas 4:4-5. Sigan la lectura y con cuidado. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire, el cumplimiento del tiempo. En el plan de Dios hay unos tiempos que se cumplen, hermano. Hay límites que Dios establece. Podríamos decir, hay metas volantes, hermano. Porque la etapa no ha terminado. Y estamos llegando al final, pero hay metas volantes. Hay premios de montaña. Hay descensos. Hay llanura. Pero el premio de montaña es de especial categoría. Se llama el cielo, hermano. Que allá vamos a llegar todos con la guía del Espíritu Santo. Pero hay que transitar toda la etapa, hermano. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya, esto es poderoso. Lógico, no puedo quedarme explicando esto que dice Gálatas, pero el propósito es el siguiente. Esa progresividad de la revelación del mensaje divino, ese proceso de revelación del mensaje divino, alcanza su cima, alcanza su cenit, alcanza su máximo en el Hijo, en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Hebreos 1:2. Llega al máximo, de ahí no pasa, es que es en lo sumo, en el Hijo. Y Dios se manifestó no solo por medio del Hijo. Atención a lo que estoy diciendo. Atención. Dios se manifestó no solo por medio del Hijo. Atentos a esto. Dios se manifestó no solo por medio del Hijo. Dios habló definitivamente en el Hijo mismo, en Jesucristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Crees en Dios? Cree en mí, dijo Jesús. Entonces Dios habla definitivamente en el Hijo. Dios presenta una conclusión. Ahí está el Hijo. Es en el Hijo. Y aunque no somos conocedores del griego, sí podemos entender que en el original la palabra hijo no va a preceder un artículo, como dice aquí Hebreos 1:2, el Hijo. En el original griego no hay un él, no hay un artículo él, ni un pronombre personal. En el original griego dice hijo, está escrito hijo. ¿Qué quiere decir esto? Es importante esto, atentos. Lo que acabo de decir nos conduce a entender que el autor de Hebreos afirma, ojo, el autor de Hebreos, que está obrando guiado por el Espíritu Santo, y la palabra viene inspirada de Dios, viene desde el cielo mismo. Este autor anónimo de Hebreos está afirmando que la palabra reveladora de Dios se llama Hijo. La palabra reveladora de Dios se llama Hijo. Y ese término Hijo es el nombre que recibe el heredero del Padre, el Creador. El nombre que recibió el Hijo, justamente Hijo. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo en quien tengo mi complacencia. Este es mi Hijo amado. Hijo es el nombre que recibió el heredero del Padre. El mensaje pleno y total de Dios para la humanidad
para cada uno de nosotros, se manifestó y se presenta en Jesucristo mismo y por medio de Él. Por eso Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él lo expresó, Él lo predicó, Él lo proclamó y Él se presentó. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Por eso digo: apartado de mí nada podéis hacer. Por eso la salvación no se pierde. No se puede perder la salvación. Porque si la salvación se perdiera, el Padre y el Hijo serían un fracaso. El mensaje de salvación. Atentos a esto, por favor, que quede esto bien grabado. El mensaje de salvación es el núcleo de Hebreos, en el Hijo y por medio del Hijo. El mensaje de salvación. Y lo que Dios ha planteado como mensaje para los hombres desde Génesis 3:15 en adelante es el mensaje de salvación. La forma como Dios planeó y estableció desde la eternidad restaurar su relación con el hombre. Era necesario salvar al hombre, buscar lo que se había perdido. Y el que estaba perdido no podía ir al Padre porque pues estaba muerto en sus delitos y pecados. El que está muerto en delitos y pecados de Dios no quiere saber nada, o a su acomodo, mas no en los términos que la palabra dice. Por eso Dios tiene que venir a buscarlo. Dios lo busca. El mensaje es el núcleo de Hebreos, en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Es su esencia como Dios. En su realidad como Dios, en su sustancia como Dios. No se proclama ese mensaje por medio de palabras únicamente, no. Ese mensaje de salvación, el evangelio, que es el mensaje de salvación, las buenas nuevas para el hombre, lo que el hombre estaba esperando, o lo que el hombre no estaba esperando, lo que el hombre necesitaba escuchar, debía escuchar, debe escuchar. Es el mensaje de salvación. Se llama evangelio, se llama Jesucristo. No se proclama solamente con palabras, se manifiesta en la palabra que vino a los hombres mediante la encarnación del Hijo de Dios en Jesucristo, el Verbo presente, absoluto, pleno y total como Dios, el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne que habla Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Está hablando de la palabra, la manifestación de Dios en el Hijo por medio de la palabra que es Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay un mensaje. Dios siempre se ha revelado y Dios habla. Toda la voluntad de Dios está aquí, en la Biblia. El canon se cerró. Acá está contenido la voluntad de Dios. Pero el común denominador en toda la extensión de la palabra, cuando la abrimos, de tapa a tapa, de tapa a tapa, en toda la extensión de la palabra, el mensaje es el evangelio. El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas para salvación. Y el evangelio es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo es Dios mismo, quien se reveló y se sigue revelando para honra de su nombre y alabanza de su gracia. Y Él sigue hablando hoy. ¿Qué sigue hablando? Que el único camino al cielo es Él mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el Hijo. Él es Hijo, para ser más específico desde el original griego. Hijo. Pero para no adentrarnos en estos términos teológicos, definiciones teológicas, pero entendemos, en Jesucristo
está la esencia del mensaje del cielo. Él es el mensaje y Él es el mensajero celestial por excelencia. El origen, Dios. El mensaje, Cristo. El receptor, el hombre. Pero quien recibe el mensaje toma la decisión. Lo toma y lo aplica o lo rechaza. Pero igual el hombre ha escuchado el mensaje y escuchará el mensaje, y al final de los tiempos nadie podrá decir que nunca escuchó el mensaje, que nunca tuvo la oportunidad, que nunca supo. No, nunca. Porque Dios está desarrollando un debido proceso con los hombres. Mis hermanos, que la gracia les acompañe. Y si el Señor no ha venido antes o no nos ha llamado a su presencia, o si el Señor nos permite en su gracia y en su amor, vamos a hablar en 8 días de cómo Dios es un generador pleno de confianza en Jesucristo. Dios genera confianza en Jesucristo para el avance de su gracia y gloria de su nombre. Le pido el favor a mi hermana Mercedes Garzón que estemos orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, y que sea Él obrando en cada corazón con la palabra proclamada en esta noche, para el avance de su gracia y gloria de su nombre. Amén. Adelante, hermana Mercedes Garzón. Aleluya. Si mi hermana Mercedes tal vez tiene dificultad, entonces a la pastora Edith Forero. Pastora Edith Forero, oremos por favor. Si la hermana Mercedes no tiene manera de hablar en este momento, pero pastora Edith, su merced sí, entonces adelante, oremos por favor. Tranquila, hermana Mercedes, el Señor te bendice, gracias. Pastora Edith, ¿podemos orar? Bueno. Padre, en el nombre de Jesús te doy la alabanza, la gloria y la honra por lo que nos has permitido en esta noche, Señor, escuchar, pero ante todo recibir. Hemos escuchado tu palabra, tu mensaje, y lo recibimos, Señor. Ahora, Padre Santo, deleítate con tu Santo Espíritu, revelando y dando luz a tu palabra como semilla viva en cada corazón. Porque necesitamos y deseamos, Señor de los cielos, crecer y madurar para dar fruto. Ayúdanos a afianzar cada día más en ti, con los ojos puestos, Señor, en el trono de la gracia, para el avance de tu nombre y honra de tu gracia por la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas en Cristo. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para el avance de su gracia y gloria de su nombre. Amén.